En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por don Nelson Sánchez, analista frecuente de nuestro programa, y estamos esperando en contados minutos que nos acompañen algunos funcionarios de transporte aéreo de algunas de las aerolíneas que prestan los servicios en Colombia. Vamos a hablar de seguridad aérea, vamos a hablar de transporte aéreo, vamos a hablar de la atención a los pasajeros en el trabajo que las aerolíneas colombianas vienen haciendo en los últimos años. Cómo se está cambiando la configuración del mercado aéreo colombiano versus la configuración del mercado del transporte terrestre en Colombia. Esos son los aspectos que vamos a mencionar. Mientras tanto, le doy la palabra a don Nelson, lo saludo y le agradezco por estar aquí en el programa. Buenos días, amables televidentes, aquí nuevamente cumpliendo la cita en el Canal 2, con la participación de directivos de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Aéreo, que vamos a estudiar con ellos una problemática supremamente constante que tenemos los usuarios del transporte aéreo en relación con los temas de monopolización de este servicio y obviamente pues los que vivimos constantemente afectados por los problemas de programación, soporte, atención y direccionamiento de un servicio fundamental en la vida de los colombianos como es el servicio aéreo. Muy bien, estamos aquí acompañados en este primer momento por Héctor Hurtado y Juan Carlos Rodríguez. Ellos son representantes de la Asociación de Trabajadores de Transporte Aéreo en Colombia. Vamos a comentar con ellos qué es lo que está pasando con el servicio aéreo en Colombia y frente a los pasajeros y a los propios trabajadores que hacen este tipo de servicio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, yo soy presidente de la subdirectiva de Palmira de ANSA, Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y Servicios Aeroportuarios. La problemática de nosotros inicia más o menos en enero del 2016, donde presentamos el pliego de peticiones a la empresa Avianca y a la cooperativa de trabajo asociado Servicopava, donde el cual Avianca nos niega como trabajadores de la aerolínea y nos niega el pliego, sentarse a negociar el pliego de peticiones, y la cooperativa de trabajo asociado Servicopava nos niega el pliego de peticiones porque dice que nosotros somos socios de la cooperativa y que no pertenecemos a la industria del transporte aéreo colombiano. ¿Qué pasa a raíz de esto? En este momento, nosotros como sindicalizados le solicitamos a la empresa que hagan una mesa de negociación, ya que más o menos unas 40 querellas a nivel nacional le hemos presentado al Ministerio por la intermediación laboral ilegal que tiene la cooperativa Servicopava con la empresa Avianca, del cual nosotros somos trabajadores misionales, como aparecen los macroprocesos de la empresa. ¿Qué pasa con esto? La empresa niega a sentarse porque acaban de firmar una formalización de la cual nosotros estamos excluidos.
¿Por qué decimos que estamos excluidos? Todo inicia con la exministra Clara López, que el 26 de diciembre del año pasado firmó una formalización entre Avianca y el ministerio, dándole el primer paso a los técnicos de mantenimiento. Pero a nosotros nos dejaron. Preguntas de precisión para que los televidentes se ubiquen, porque aquí vamos a hacer un paneo sobre el tema del transporte aéreo y su implicación para los usuarios, viajeros y obviamente para ustedes los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay en la industria aérea o por lo menos en la empresa Avianca en la que usted trabaja? Bueno, por medio de la cooperativa de trabajo asociado Servicopava, somos cerca de 5.600 a nivel nacional. ¿Y esos 5.600 corresponden al 100% de los trabajadores de Avianca o a un 80%, un 70%? En cuanto a porcentaje, más o menos un 85% de la planta. O sea que hay un 15% que tiene vinculación directa con la compañía. Exacto, y esos son los pilotos, los que son los auxiliares de vuelo, los técnicos de mantenimiento, parte administrativa. O sea, todo el personal, llamémoslo, de apoyo, el personal de tierra, Sí. y las azafatas también son vinculadas el personal de operación terrestre, del área de tráfico y equipajes somos tercerizados por... Y el personal que está volando, ese son sí está directamente de bien. Avianca. O sea, incluyendo las azafatas y auxiliares de Incluyendo vuelo. los auxiliares de vuelo, sí. Auxiliares Ya. de vuelo y la zapata lo mismo. Y estamos hablando de 5.000 trabajadores. 5.600 a nivel ¿Y nacional. usted puede darnos datos de cuántos trabajadores hay vinculados a la industria aérea nacional aproximadamente? Pues pienso que Avianca es una de las más grandes a nivel nacional, es una multinacional. En Colombia Pero- están funcionando Avianca, LATAM y Copa como las tres más grandes, Las tres más unidas a Viva Colombia y a Wingo. Sí, y bueno, hay dos regionales, Atena y alguna otra. Y TAC. Y TAC, exactamente. Sí. Digamos que esas 7 son las aerolíneas Copa en el mercado nacional. Estaríamos hablando de más o menos 10.000 trabajadores, podríamos decir, vinculados a la industria aérea. Industria aérea a nivel nacional. Un poco más. Un poco más. Porque Avianca está más o menos alrededor de los 8.000, pasando los 8.000. ¿Ah, sí? 8.000 trabajadores. Bueno, ustedes son la cara que encuentra uno como pasajero cuando llega al aeropuerto. Entonces yo llego con... Ahora ya cada vez más usamos el check-in en el celular, entonces ya no Sí, lo vemos a ustedes. el mobile, claro. ¿Sí? Pero sin embargo, quienes tenemos que llevar equipaje, nos toca pasar de todas maneras por el counter, Sí, por claro. el escritorio de ustedes. Y ahí nos los encontramos a ustedes. Claro que sí. Y hay una cantidad de señoritas y entonces a veces nos ponemos bravos porque la aerolínea iba a salir a las 7 y no salió, y salió a las 8, tampoco a las 9, y entonces uno viene que quiere matarlos a ustedes. Es correcto. ¿Y por qué ustedes en Avianca son tan abusivos? A ver, explíqueme pues, yo soy un pasajero. ¿Por qué ustedes son tan abusivos en Avianca? Muy buenos días, gracias por el espacio. Mi nombre es Héctor Hurtado, en figura de la presidencia, la suplencia, la presidencia de ANSA. Y dándote respuesta a lo que indicas, iniciando con el tema del mobile, que se le llama, o el check-in vía electrónica, pues eso es una tendencia que está buscando la compañía, digamos que aliarse hacia la tecnología, pero también eso está ocasionando de que cada vez se necesiten menos empleados para prestar un servicio de atención al viajero, porque pues ya la persona viene con un chequeo realizado. Con el tema de las demoras, siempre digamos que de entrada se determina de que son demoras ocasionadas o externas o de momento internas, y de momento somos las personas que damos la cara al cliente, indicándole de que efectivamente no se ha podido cumplir con el itinerario por alguna razón ocasionada, sea externa o interna de la compañía. Han habido momentos en los que literalmente para los viajeros es tomado como una mentira, puesto que hay cosas en las que la compañía puede determinar de que se dé una información al viajero indicando de que son motivos de mal tiempo, y la persona voltea a mirar y dice ¿cuál mal tiempo? Si todo está en perfectas condiciones. Si nos vamos a términos, digamos, aeronáuticos, y de pronto de momento desconocemos un poco, pero estando metidos en el tema en la empresa, hay temas, digamos, meteorológicos que pueden ocasionarlo, como tormentas eléctricas que son determinadas
que no permiten poder hacer tanqueos o algunas situaciones internas de compañía, pero visto a cara del cliente es evidente de que nunca una respuesta como temas de mal tiempo va a ser un motivo para que la compañía le deje de prestar un servicio que no debería hacer. Bueno, uno nota en la operación aérea de que mientras está uno supuestamente esperando la normalización de la programación del vuelo, aterrizan y salen aviones de la otra compañía. Te dice, bueno, pero ¿cómo es posible que yo estoy con Avianca programado oportunamente? Me dicen que tengo problemas de operación por tiempo, correcto, mientras las otras compañías aterrizan y salen sin problema. Claro que sí, don Nelson, yo le puedo responder eso muy claro. En ese momento, Avianca está pasando por una de las crisis más fuertes, no solamente con los viajeros y el mal clima, sino con los sindicatos. Por lo menos eso se obedece a que la operación de los pilotos se encuentran en operación dignidad o operación reglamento, que lleva a los puntos extremos, se limitan directamente a los puntos que dicen los manuales, ¿ya? Entonces, si un piloto en el momento presenta una incapacidad, con eso tiene para cancelarse un vuelo, porque pues no hay otro, si no hay uno de reserva. Pero a ver, el señor Rodríguez, a nosotros como pasajeros nos preocupa mucho, por un lado el cumplimiento de itinerarios y por otro lado la seguridad aérea, ¿sí? El cumplimiento de itinerarios porque, salvo una minoría, digamos, de pasajeros que viajan por placer, por gusto, la inmensa mayoría de viajeros lo hacemos por trabajo, por diligencias de todo tipo que tenemos que hacer de una u otra ciudad. El año pasado se contabilizaban en Colombia 35 millones de vuelos. Es decir, hubo 35 tiquetes aéreos en la industria nacional. Y el transporte terrestre cayó un 24%. ¿Por qué? Porque las tarifas aéreas se han aplanado. Hoy uno, si se mete a las 12 de la noche a internet, se encuentra pasajes de 100.000 pesos, ¿sí? De aquí a Medellín, de aquí a Bogotá, y viajar de aquí a Bogotá por bus, Pullman, etcétera, vale 88.000, o sea que me gasto 12 horas por tierra y me gasto con la ida al aeropuerto y demás 2 horas en ir por avión por lo mismo 100.000 pesitos. Eso uno. Pero lo segundo es que desde hace algún tiempo viene dándose un ruido con respecto a la seguridad aérea, que en Colombia hay problemas de seguridad aérea, también los controladores se han manifestado que no hay personal suficiente, que la tecnología no está actualizada, que a veces les hacen doblar los turnos. Ayúdenos a entender eso, pero permítame saludar a nuestro panelista Luis Gabriel Rodríguez, quien nos acompaña aquí con frecuencia a los programas, igual que Nelson Sánchez, para que se integre a este panel. No, un cordial saludo y aquí estamos dispuestos a opinar y a colaborar. Respóndanos, por favor. Okay. Yo quiero hacerle una mostración de cómo se está afectando la seguridad aérea en el momento. Tengo 2 tipos de carnet en mi mano, ¿sí? Se lo pueden observar. ¿Me lo enfocas? Sí. Uno es el carnet que la aerolínea nos da como para presentación, ¿sí? Junto con un informe, una placa. El otro carnet es un carnet que nos da la Aeronáutica Civil, la Aerocali, para podernos desplazarnos en las áreas restringidas. En este momento, como pueden ver, todo dice Avianca, pero aquí encontramos una anomalía más o menos para junio del año pasado, de que la cooperativa de trabajo asociado Servicopava no tiene licencia operacional para poder operar en los aeropuertos. Por lo tanto, si yo no pertenezco a la empresa Avianca como trabajador porque me desconoce, y Servicopava no pertenece al grupo holding de Avianca ni a ninguna y no tiene licencia operacional, ahí se está violando la seguridad aérea, porque cualquier persona que adquiera un carnet de estos, con la complicidad de esto, con el complejo de esto, intente hacer algo en el aeropuerto, puede pasar cualquier filtro fácilmente.
¿Por qué? Porque no me van a reconocer. ¿Usted porque con no- este carnet usted puede moverse libremente dentro Sí, del claro, aeropuerto? yo estoy dentro de las áreas restringidas de la empresa. ¿Usted puede entrar a la Más zona de que todo, equipajes, más que por ejemplo? empresa del aeropuerto, ¿Y usted puede entrar a la zona de equipajes? a la parte de selección donde están toda la parte de O sea que siendo mal pensado, no, una persona que tenga este carnet podría ir con un poquito de cocaína y metérsela a una maleta por allá, cosa parecida. ¿Sí? O meter unas armas o unos explosivos. Lastimosamente sí, porque este carnet lo da Aerocali para la empresa Bianca, para nosotros podernos desplazar en las áreas restringidas, pero cabe resaltar que Servicopava para la cooperativa, que es una cooperativa de intermediación laboral ilegal, ya anteriormente fue sancionado a Bianca y Servicopava en el 2012 por la intermediación laboral, y esto representa de que esto es seguridad aérea, esto se está violando cualquier norma. Inclusive esto, hacemos un llamado para que el Ministerio del Transporte Aéreo tome cartas sobre el asunto. La aeronáutica también, porque esto hace parte del RAC colombiano, Reglamento Usted Aeronáutico en este Colombiano. momentico está vinculado, ¿usted es el presidente? Yo soy el presidente del sindicato. ¿Usted está vinculado por esta cooperativa? Sí. ¿Hace cuánto trabaja usted con la Bianca? Entré el 28 de mayo del 2010. Voy a cumplir O sea, 8 7 años. 7 años ya larguitos. 7 años. A ver, Luis Gabriel, desde su óptica de abogado, hágame favor y haga sus impresiones sobre esta situación, porque estamos hablando seguridad aérea y atención al pasajero. Mire, aquí hay un punto bien interesante y es que llegan varios temas a la vez, ¿no? Primero, se evidencia una crisis también económica que la empresa quiere desligarse. El tema de una gran nómina de trabajadores le implica unos costos también fuertes a la empresa. Entonces la decisión de Avianca ha sido tratar de desestimular, por ejemplo, el tema de los sindicatos. Por eso los despidos masivos. No, de las grandes empresas. De las grandes empresas. Pero pues Avianca ahora estamos como en el punto de debate. Y eso lo que genera también es los fenómenos como de las cooperativas de trabajo asociado, que las cooperativas de trabajo asociado lo que generan es primero un tema de tercerización y segundo un tema de desregulación laboral. ¿Por qué razón? Porque las cooperativas de trabajo asociado tienen una dinámica muy diferente. La empresa ya no tiene el peso sobre el trabajador, sino que se maneja una figura absolutamente distinta, que es la siguiente. Una serie de trabajadores que tienen una función en específico se reúnen, se asocian en una cooperativa de trabajo asociado y lo que generan es la prestación de un servicio como tal. Esa es la función de la cooperativa de trabajo asociado. Sí, pero venga, yo le hago una pregunta a usted, aunque yo sé Listo. que usted no es abogado laboralista. Cuente. Lo que yo entiendo es que las cooperativas de trabajo asociado no deben existir más. Hace, no sé, 5 o 6 años Más o menos 5 años. Son prohibidas. quedaron prohibidas como fórmula de vinculación laboral porque era evidente que se estaban prestando para birlar no solo el código sustantivo del trabajo, sino los más elementales derechos de un trabajador, porque por ejemplo, si yo soy asociado a una cooperativa, a mí con el discurso de que soy asociado, entonces el día que salí, por alguna razón, yo no tengo ningún derecho prestacional, ni de cesantía, ni nada, porque me dicen, no es que usted era asociado, y esta empresa no ha dado utilidades. Al contrario, antes más bien devuélvanos un poquito lo que le pagamos, porque como usted era asociado y perdió, y esa era una evidente manera de burlar derechos de contratación, especialmente en las empresas más grandes. Pero lo más grave es que se encontró que la inmensa mayoría de cooperativas de trabajo asociado que operaban en empresas grandes del país estaban amarradas a las empresas. Caso los ingenios azucareros. Correcto. Eso fue muy publicitado hace muchos años, donde detrás del gerente de la cooperativa y detrás del consejo de administración de la cooperativa estaban los mismos directivos de la compañía contratante. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se puede entender que en una empresa grande como Avianca eso sigue existiendo si ya es ilegal? Las cooperativas de trabajo asociado se regularon
se regularon de la manera para que no exista la figura que inicialmente era, que era la naturaleza propia de la CTA. Es que la CTA no es la figura como la distorsionaron en Colombia. La CTA era la posibilidad de trabajadores que tenían una función en común y que le podían ofrecer un servicio a una empresa y que ellos mismos se autorregulaban. Lo que pasa es que sucedió el fenómeno que habla el director, y es que las empresas creaban su propia CTA y obligaban a sus empleados a que se inscriban a la CTA. Entonces, o se asocia o no tiene más trabajo. Entonces la gente se asociaba, lo desvinculaban de la nómina, ya no había pago de prestación de prestaciones sociales, y entonces la gente quedaba a la deriva. Le pagaban lo que se denominaba, ya no era salario, sino una compensación. Entonces resulta que se vino regulando las cooperativas de trabajo asociado al punto de desnaturalizarlas y hacer que funcionen como si pagaran una nómina. Entonces, el tema mínimo de la compensación, que antes se podía dividir entre los asociados, ahora tiene que ser un salario mínimo legal mensual vigente. O sea, le rompieron todo, y entonces por eso ya la CTA no funciona como antes, entonces quedaron casi fuera del mercado porque se les rompió su naturaleza jurídica. Pero entonces, mire Avianca los problemas que tiene. El tema del sindicato, Avianca ha venido con una serie de medidas para desestimar el tema del sindicato, una serie de bonos para los empleados que no están sindicalizados, por ejemplo. Entonces la idea es tratar de dejar el sindicato a un lado, tratar de privilegiar este tema de la tercerización, porque es bajar la nómina. O sea, el punto es ese. Entre más los trabajadores intenten, pues Avianca les está respondiendo de otra forma, y con los despidos masivos, que ese es el problema. Pero ese sí es un problema de la empresa, de la gran empresa, claro. Despidos en Avianca. Sí, pienso que ellos van a detallar más el tema, pero yo quisiera hacer un apunte. Es una irregularidad, una irregularidad sostener una nómina de más de 5.000 trabajadores que soportan toda la operación terrestre, claro, de una compañía multinacional como es Avianca. Que seguro está manejando más de la mitad del mercado. Sí, claro. Ya 17 millones de pasajes. Vamos a comparar. Año. ¿Cuánto puede ser el patrimonio de Avianca? Miles de millones de dólares. ¿Cuánto es el patrimonio de la cooperativa de trabajo asociado? Por lo menos la cooperativa, más o menos en abril de este año, nos informa que cerraron en el año 2016 con 12.000 millones de pesos de utilidad. Imagínese usted. Pero yo quiero referirme lo siguiente, al patrimonio, porque eso lo tenemos claramente en los ingenios. Mientras el ingenio Manorita puede tener un patrimonio de 3, 4, 5 billones de pesos, la cooperativa de trabajo asociado que maneja los corteros no tiene un patrimonio ni siquiera de 200 millones de pesos. Eso es una burla real para quitar del medio la contratación directa y la responsabilidad directa. Yo quisiera hacer este comentario porque no solamente sucede en el tema de ustedes, sino también en el tema de salud y en el tema del Estado. Las cooperativas o la intermediación laboral sigue siendo un tema burlado por los patronos y por las instituciones. Aprovechando obviamente que hay necesidad de empleo en mucha gente, todos los días la necesidad de ir a buscar trabajo pues es latente. Entonces si yo llego a las oficinas de Avianca que me dicen, a usted le va a dar trabajo como, ¿cómo se llama cuando usted atiende ahí en el aeropuerto? Tráfico, check-in. Como check-in, va a atender tráfico aéreo, tráfico de pasajeros. Entonces me dicen, le va a pagar $1 millón de pesos, pero usted se afilia, es a través de la cooperativa Copava. Servicopava. Y yo llego y le digo al señor, no, es que yo quiero que me contrate a Avianca. Si quiere trabajar, Servicopava. ¿Qué hace la persona, qué hace la mujer o el señor que quiere trabajar? Pues aceptar. Claro. Porque si no, le quitan su puesto de trabajo. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, usted me estaba explicando también algo muy importante, que yo creo que ahí estamos viendo unas imágenes de lo que pasa dentro del aeropuerto, que es lo que no vemos nosotros, y es cuando yo dejo mi maleta pasa por unas bandas transportadoras que después llegan a unos carritos, y esos carritos pasan a la bodega del avión. Pero ese trabajo no es automático, ese trabajo tiene unas partes donde hay seres humanos con unos cinturones, unas pajas, porque se pueden herniar, pueden tener problemas de hernias cervicales, etcétera.
porque ahí es mucho el peso. Y esto implica, ese tipo de trabajo implica un alto riesgo de accidente y de enfermedad profesional, por lo mismo de su naturaleza. Pero yo entiendo, señor Rodríguez, que a ustedes también allí los tienen vinculados con una afiliación a la ARL, como si fueran la mayoría mensajeros o secretarias o telefonistas y no, ¿cómo se llama?, operadores de carga. Explíquenos, por favor. Sí, claro que sí. Primero que todo, por imagen y presentación de Avianca, suspendieron las fajas. No hay corrector de postura ni nada. El personal levanta la maleta de 20 kilos en adelante a pulso, ya. O a veces cuando es superior, pues entre 2. Pero ellos no tienen ningún tipo de corrector de postura. No, ya no. Por imagen y presentación no lo podemos usar. Así es la cosa. Así es la cosa. Por eso es que hay mucho manguito rotatorio, muchas hernias cervicales, discos corridos. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún tipo de protección. A excepción de las botas pues punteras metálicas, los tapaoídos, chaleco y todo eso, pero no tenemos otro tipo. Lo que usted hablaba sí es muy cierto. Este documento, que usted lo pueden ver acá, este documento fue bajado desde el Ministerio de Salud, se llama RUAF CISPRO. Ahí podemos ver todo el historial laboral de todas las personas, desde la parte de lo que es de la salud, la pensión, las cesantías y la ARL, la parte de riesgos profesionales. Resulta que en la parte de abajo de la persona que está ahí, nosotros trabajamos en la industria del transporte aéreo colombiano, por lo tanto tenemos un nivel de riesgo alto. Al colocar a la niña, que en este momento trabaja para semillero, la parte de flores, el porcentaje de riesgo baja. Por ejemplo, en el caso mío, trabajo para la parte de mensajería, entonces con eso estoy reportado en la ARL. Inclusive hace poco, hace más o menos un año, Servicopap se trasladó a ASA Colpatria y yo en la actualidad me encuentro en La Equidad. Entonces ahí tampoco hay como algo que cuadre. De todas maneras, nosotros estamos reportando, estamos sacando una serie de pruebas para poderlo denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos, ante el presidente del Senado, el doctor Alexander López Maya. Vamos a llevar estas pruebas para que inicien un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque como explicaba mi compañero Héctor ahora, mi compañero tiene 4 discos de la columna corridos y una hernia cervical, el cual la ARL le suspendió el proceso, se los cerró el caso y se lo mandó para la EPS para que vieran que eso era una enfermedad común, una enfermedad laboral. Saludamos a la abogada Elizabeth Correa. Ella trabaja asesorando al sindicato de Servicopava, que entiendo yo que ustedes habilitan no solamente a trabajadores de Avianca, a otros de otras aerolíneas también. Sí, claro, somos sindicato de industria. Son sindicato de industria, o sea que allí hay mucha más gente que los 5 o 6 mil trabajadores vinculados a través de la cooperativa de trabajo asociado. Doctora Elizabeth, entiendo por las informaciones que se obtienen en diversas fuentes que también hay un problema de irregularidad en los horarios de trabajo, de atención del personal que está vinculado con la compañía, y me imagino que esto por extensión es similar para las demás compañías aéreas, que a veces las jornadas son extenuantes en cuanto a intensidad de horario, o que no se respetan los llamados, ¿cómo se llaman?, descansos. Las pausas activas. Pausas activas, especialmente dado el caso de que tienen que mover mucha carga y o atender la presión, el estrés de que estemos muchos pasajeros. Yo me imagino que a usted también alguna vez le ha pasado, sí, claro, que a uno le provoca coger un mazo y darles a todos ahí, como Germán Bagallera, es un coscorrón a todos. ¿Por qué no me dejan montar al avión? Es que hay mal tiempo. ¿Por qué no me dejan montar al avión? Es que hay orden de que no puede salir. ¿Por qué no puede montar al avión? Porque hay congestión aérea. ¿Por qué no puede montar? Y uno ahí impotente. Pero ellos son los trabajadores los que reciben la presión de uno cuando es pasajero, que está intentando que le resuelvan su situación. Eso me parece muy delicado. Entonces quisiera que usted nos explique qué se puede hacer, porque hasta ahora vemos la problemática, pero a uno a veces la impotencia que le queda es que sí, se menciona. Aquí hablamos también de las madres comunitarias, aquí hemos hablado de los corteros de caña, aquí hemos hablado de muchos casos,
pero uno los denuncia, pero debe haber algo más que se pueda hacer, algo más concreto, porque a veces a uno le parece que sí, se denuncia y todo el mundo dice, hombre, qué vaina, esto como está funcionando de mal, pero vuelve y se calla y sigue como si nada pasara. ¿Qué podemos hacer de manera práctica, concreta, desde el punto de vista legal, por ejemplo? Bueno, muy buenos días. Pues aquí se han tocado como varios temas. Puntualmente frente al último planteamiento que se hace, en efecto las crisis son cíclicas, entonces efectivamente cada que tenemos temporada alta, cada que hay vacaciones, cada que estamos entre los meses de mayo y julio o noviembre a enero, que son temporadas vacacionales, pues efectivamente se vive el mismo caos, la misma crisis, y la aerolínea o las aerolíneas no logran dar o no tienen la capacidad de respuesta por varios factores, varios de los que se han tocado aquí, que pasan obviamente por lo técnico, por el tema de seguridad aérea, pero también por el escenario laboral. Y en efecto son estos trabajadores los que terminan como cara visible de la compañía, asumiendo no solamente, digamos, la rabia que pueda tener el usuario, que también he sido una de ellas en muchos momentos, sino las agresiones, porque es que el escenario es tan crítico a la fecha que esos trabajadores ya son agredidos por los usuarios. Ya en muchas de las oportunidades, en muchos de los casos, sobre todo incluso cuando se trata de una categoría que tiene Avianca de pasajeros VIP, que estos pasajeros a veces se creen con el derecho incluso de hacer despedir trabajadores de la compañía. Entonces, en varias oportunidades... Porque tiene muchas millas. Porque tiene muchas millas. O porque es el ejecutivo de tal compañía, o porque es el senador, o porque es el dueño de X empresa. Entonces, esa persona finalmente termina ocasionando ese tipo de daños al trabajador, pero le repito, las agresiones ya son cada vez más complicadas porque pues ahora que estoy con ellos veo y están las grabaciones, momentos en que la Policía Nacional tiene que intervenir porque el usuario o el pasajero le está pegando al trabajador, porque el caos es tal que finalmente se van en contra de esa cara visible de la compañía, que en últimas Avianca los niega como su propia cara visible, a pesar de que los tiene carnetizados, uniformados, tercerizados, pero como los tiene tercerizados por la compañía, por la cooperativa Servicopava, pues no le interesa efectivamente asumir que es su cara visible. Usted me decía una acción en la práctica. Yo creo que los pasajeros y los usuarios sí tenemos que migrar del escenario simplemente de la queja y la agresión y el grito al trabajador, y existen las autoridades y hay lugares en el propio aeropuerto, ahí están las autoridades de aeronáutica y demás funcionarios donde uno puede presentar las quejas. De hecho, incluso la misma Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, hay varias superintendencias que se encargan en el tema de protección de derechos de usuarios y consumidores, de proteger este tipo de situaciones. Lo que pasa es que los pasajeros nos quedamos simplemente en el escenario de la agresión porque hace parte un poco de la idiosincrasia del colombiano. Entonces el colombiano cree que puede resolver las situaciones simplemente gritando o haciendo manifestaciones agresivas en el momento en el que se producen los hechos, pero no pasa precisamente al escenario de derecho. Sí hay herramientas precisamente para presentar esas quejas, incluso para lograr devoluciones de recursos cuando la aerolínea es descarada y cobra de más, porque es que Avianca además tiene un problema con este tema de los retrasos de los vuelos, y es que Avianca a veces te sobrevende un solo vuelo de manera impresionante. Entonces, en realidad, siendo la responsabilidad de Avianca toda la coordinación de la programación del servicio, de cómo atienden los trabajadores, de cómo salen los vuelos, termina el simple trabajador asumiendo la responsabilidad. ¿Por qué? Por este escenario de tercerización. Yo en ese tema quisiera también decir algo, si me permite este comentario, y es que los problemas que se ven no solamente frente a la atención de los pasajeros y frente al tema de seguridad aérea, son precisamente algo así como el coletazo del escenario de tercerización en el que están los trabajadores. Porque en el tema o en el escenario que se tiene es que Servicopava finalmente está tercerizando para Avianca la contratación de unos trabajadores de manera ilegal. En ese escenario pues se vive toda clase de irregularidades. Mire, el caos que Cali está viviendo, lo vemos puntualmente en Cali, pero está pasando en varias bases en el país, tiene que ver con que el personal antiguo que sabe realizar el procedimiento está siendo despedido. En el momento en el que supuestamente Avianca está en un proceso de formalización laboral, está despidiendo todo el personal antiguo. Entonces, compañeros de estos directivos sindicales que llevaban 14 años de servicio, como el caso del compañero Héctor, son despedidos
teniendo toda la antigüedad, la experiencia y la capacidad para el desarrollo del servicio, y se traen niños jóvenes que también tienen derecho a trabajar, pero que no tienen ningún nivel de experiencia, no tienen la capacidad para desarrollar la labor, y eso también está ocasionando hoy en día un caos muy complejo en la llegada y en la salida de los vuelos dentro del aeropuerto. Entonces, la situación es complicada. Yo sí responsabilizo a Bianca directamente de la situación, no solo por el escenario, digamos, de lo que tiene que ver con operación propiamente dicha del avión, sino de toda la condición laboral en la que tienen los trabajadores en todas las bases del país, que, insisto, repercute en la atención del usuario y en todo lo que tiene que ver con esta cadena en el transporte. Porque un trabajador tercerizado que no tiene ni siquiera un buen servicio médico, que tiene riesgo psicosocial porque la presión es muy alta, porque es un trabajador que lo contratan part-time, le llaman para que trabaje 4 horas y le pagan 2.500 pesos la hora. Cuando está cumpliendo la 4ª hora le dicen, ve, ayúdanos, quédate las 4 horas adicionales. O sea, termina siendo un trabajador 8 horas que le pagan de manera precaria. Entonces, un trabajador sometido a todo el estrés laboral posible, pero que además, cuando usted va y verifica cómo está vinculado al servicio de seguridad social, resulta que el compañero Miguel, que atiende pasajeros, él está vinculado en el sistema de seguridad social y ARL como músico. Nivel de riesgo, músico. El otro compañero es el mensajero. A Juan Carlos le pasó en algún momento de que aparecía vinculado como trabajador de Indumil. O sea, es un total desorden que, insisto, solamente está afectando al personal que finalmente atiende todo el servicio. Usted es abogada, mi querida doctora. Yo espero que usted no aspire a ser magistrada, porque con el nivel de desprestigio que tiene la magistratura en este país, es mejor quedarse de abogadito y de abogada de base, digámoslo así, porque eso que usted está diciendo es una prueba más del estado de corrupción, de desgreño, de incompetencia al que ha llegado la justicia colombiana, porque si fuera cierto que existiera un sistema judicial actuante, no se permitiría que a los ojos de todo el mundo, hola, es que un pequeño empresario, un mediano empresario que haga esguinces por allá en un sitio más o menos retirado de la ciudad, digamos lo que le quedaría más fácil hacerlo. Sin embargo, él lo hace y está todo el tiempo temeroso de la ley. Pero que las empresas aéreas, yo me imagino que no solamente lo hace Bianca, sí, claro, lo hacen además, pero que las empresas aéreas en el centro mismo del aeropuerto, donde llega el presidente de la República, bueno, el presidente no, porque él llega a su aeropuerto especial, pero los ministros, los senadores, los representantes, los concejales, los diputados, los empresarios, todo el mundo, ahí de cara a todos nosotros, burlándose de la ley, eso no se puede hacer por sí y ante sí. Eso tiene que ser porque tiene amarrados jueces, tiene amarrados magistrados, y como ahora ya todo se arregla con plata, habrá que preguntar si es que están pagando plata también en las instancias del Ministerio del Trabajo. Es que el tema es transversal precisamente en las ramas del poder público. Esto no es solamente un escenario del judicial. Esto también pasa, si se quiere, por el legislativo y el ejecutivo. Y en el ejecutivo estamos teniendo precisamente todos los líos porque un trabajador que fácilmente puede probar el escenario de intermediación, los problemas de seguridad social, las irregularidades en las cotizaciones, el hecho de que no les paguen cesantías en un fondo de cesantías como cualquier trabajador en este país, lo prueba tan sencillo como tener documentos oficiales del propio Ministerio de Salud o de los fondos que están habilitados en este país, y el ministerio se demora 1 año, 2 años, 3 años para intentar resolver si sanciona o no sanciona una empresa que claramente, a la luz de todo el mundo, como usted lo está diciendo, viola la ley, porque el solo hecho de estar contratando personal a través de una cooperativa ya sería suficiente para todo lo demás. Mejor dicho, aquí hay que decir que esa famosa frase de usted no sabe quién soy yo, hay que aplicarle a ciertas empresas. Ustedes, ciertas empresas le dicen a uno de cara, descaradamente, usted no sabe quién soy yo, qué poderes tengo en el Estado y allá, donde se cuecen las habas del poder. Don Marcio Rentería, yo entiendo que usted viene trabajando en el Servicio Aéreo Colombiano hace muchos años, desde que existía ACES. Buenos días, muchísimas gracias. Hombre, les quiero agradecer esta oportunidad que nos dan, como ustedes siempre lo han hecho con nosotros. Sí, yo vengo desde ACES, y la verdad es que es súper lamentable que viniendo yo a trabajar de una empresa como ACES, que yo creo que era la mejor aerolínea que había aquí en este país, haya llegado a esta condición, a esta situación.
es inaudito. O sea, yo viniendo a trabajar, yo viniendo desde ACES, pasando a la Alianza Suma, donde se juntó Avianca, SAN y ACES, termino en una cooperativa a gestionar, luego termino en una cooperativa Servicopava. O sea, es inaudito que yo viniendo desde una empresa directa, termino en una cooperativa y diga a esta gente que no tiene nada que ver conmigo, que no me conocen o que, o sea, nosotros no tenemos nada que ver. ¿En el servicio aéreo? Yo diría que unos 25 años más o menos. 25 años. Sí. Y usted trabaja en un área muy sensible, que es el área de carga. Mejor dicho, impresionante. El área de equipajes, que yo creo que es de las áreas más complicadas porque yo la verdad, a eso le tengo una frase. O sea, somos quienes prácticamente hacemos el trabajo sucio. O sea, a nosotros nos toca recibir toda la ira, toda la rabia o todo lo mal hecho que hagan XY compañeros en cualquier base, en cualquier estación. Terminamos nosotros recibiendo todo ese maltrato, toda esa insatisfacción, que es, por ejemplo, que usted el equipaje no le llegue, que le llegue en mal estado o que le falten XY cosas y que no le sepamos dar una explicación precisa, correcta, de pronto que dónde está el equipaje o exactamente qué pasó. O sea, y que esta gente tenga el descaro de decir que nosotros no somos misionales, que nosotros no somos cara al cliente, que no tienen nada que ver con nosotros, eso es absurdo, con todo lo que manejamos y con todo lo delicado que es el tema. Venga, pero yo vuelvo a una pregunta que hice hace un rato al señor Rodríguez. A mí me da pavor, como uno ve esos programas que a veces aparecen en National Geographic, creo que es que... Alerta aeropuerto, sí, donde uno ve que Bueno, vea, eso es lo que no me preocupa. viene el ojo avisor del gran hermano Sí. y le echa mano a la maleta aquella y aparecen allá los explosivos, las drogas y demás. Mucha gente lo ha hecho intencionalmente, pero ocurre, explíquenos, ayúdenos a entender eso, ocurre que algún pasajero desprevenido le pueda suceder que alguna mafia al interior del aeropuerto le inocule ese tipo de sustancias a las maletas, o eso es poco probable, no obstante estos problemas que usted menciona. Bueno, la verdad yo diría que es un poco probable. Porque ¿Poco probable? Es un poco probable porque para hacer algo así se necesita una red muy grande para sostener un negocio de esos. Pero aún así, en mi caso, nunca lo he hecho, no veo la necesidad, aunque uno sí se ve tentado, o sea, uno sí se va a conseguir o se ha conseguido con personas que te ofrecen. Pero lamentablemente... ¿Le ofrecen que abra una maleta y le meta tal cosa? Bueno, le ofrecen que se preste para XY situación que no se debe hacer. En mi caso, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer, tengo mi familia, tengo unos principios y la tengo clara. Pero pues es algo que esta gente no valora, porque nosotros realmente si fuéramos una persona de malo proceder, diríamos así, hombre, haríamos muchas cosas. Lo que usted nos quiere decir es que a pesar de la fragilidad de la relación laboral de las empresas aéreas y en este caso Avianca con sus trabajadores, el nivel de compromiso y de seriedad de sus trabajadores es inversamente proporcional al maltrato que reciben por parte de la Es correcto, entidad. exacto, esa es la conclusión. Además, cabe resaltar una cosa, de que el aeropuerto como tal tiene la policía, tiene policía antinarcóticos, inclusive hay diferentes seguridad aeroportuarias. En este momento, gracias a Dios, nunca ha pasado nada en el aeropuerto, sí, pues visible lo que dice Marcio, muy cierto. Nosotros vamos a trabajar siempre la milla extra, como en un momento decía Bianca. Lo que sí yo hago énfasis mucho es en cuanto a la licencia operacional de la cooperativa de trabajo Servicopava, que no la tiene. Y eso es atentar con la seguridad aérea. Dígame una cosa, señor Rodríguez, esos 5.000 y más trabajadores que trabajan con Servicopava y que tienen ese carnet, ¿todos tienen ese carnet o solo un grupo? No, todos. Es decir, en la ciudad de Bogotá lo maneja la OPAIN. O sea, cada aeropuerto, en este caso, en el de Palmira, maneja el consorcio Aerocali. Pero la pregunta es, ¿la señorita que yo me encuentro en el counter de Avianca tiene ese carnet? Sí, claro. ¿Y ella se puede meter a cualquier rincón del aeropuerto? Sí, claro, tiene la autorización para entrar a todas las áreas ¿Él restringidas. tiene ese carnet y se puede meter a cualquier rincón del aeropuerto? Sí, claro. Sí, claro. El señor o la señora que está en la puerta cuando uno va a pasar al muelle nacional e internacional, ¿tiene ese carnet? Sí, todos, Sí. absolutamente ¿Y se puede meter por todos. cualquier parte del aeropuerto? Sí. Es muy grave. Es muy grave que
personas con un contrato tan frágil tengan tal capacidad de moverse dentro de un aeropuerto donde por razón obvia de su tipo de servicio es un servicio muy delicado. Y es que eso es precisamente lo paradójico, porque la relación laboral es frágil por la tercerización que existe con la cooperativa. Pero ¿por qué lo entregan los concesionarios de cada uno de los aeropuertos? Pues porque se trata de un trabajador de Avianca. Si Avianca no estuviera de por medio, que es la gran empresa, que es la empresa seria, que es la que sí tiene todas las licencias y permisos para operar, pues el concesionario de cada aeropuerto no lo podría entregar. Entonces es claro, incluso para el concesionario, que ellos son trabajadores de Avianca, si no, no les hubiera autorizado para que se muevan por todo el aeropuerto con tranquilidad. Bueno, les hago una pregunta a ustedes dos que son trabajadores, y el proceso de selección, de enganche de una persona que quiere entrar a través de Servicopava, ¿es un proceso riguroso o es un proceso deportivo? Es bastante riguroso porque las pruebas, primero que todas las convocatorias las hace Avianca, las pruebas las hace Avianca. En el caso de nosotros hicimos un semillero de un mes con Avianca y nos mandan a Servicopava para que firmemos el contrato para trabajar con Avianca. ¿Qué pasa ahora? El 2 de agosto de este año inició un despido masivo a nivel nacional, que aún siguen. Están de granadito. Claro, fueron, salieron 160, pero continuaron porque no han parado. Están despidiendo de a 3, de a 4 diarios. Solamente en Bogotá. ¿Por qué? Por la misma formalización que firmó el doctor Hernán Rincón con el Ministerio de Trabajo, donde nos están excluyendo. Ellos están diciendo, vamos a contratar personal activo de Servicopava, pero a la antigüedad y a todos los que venimos en esta lucha nos están despidiendo arbitrariamente e injustamente. ¿Por qué? Porque dice que se nos acabó la oferta mercantil por reestructuración de la empresa. Entonces, se fueron los compañeros y ya entraron 120. Por ejemplo, y siguen entrando por medio de Servicopava, que en este momento ya fueron sancionados. Inclusive nosotros aquí, ANSA, en la ciudad de Palmira, como a nivel nacional tenemos unas 40 querellas, aquí tenemos ya una querella que la doctora Giovanni Salazar, ¿sí? Giovanni Saavedra, ya la querella salió positiva para poder sancionar a esta empresa y a esta cooperativa, pero aún se encuentra en el ministerio en trámite. No nos la han firmado, no nos han dado la resolución y todavía está estancada desde hace un mes. Es que frente a lo que decía precisamente Juan Carlos, o sea, el punto es que aparece como se venían nuevas sanciones contra la empresa por intermediación. ¿Qué hace Avianca? La estrategia de Avianca es, bueno, me van a sancionar, voy y firmo un acuerdo de formalización de cualquier tipo, el ministerio le permite que lo haga. Entonces, por ejemplo, en diciembre, Avianca firmó un contrato para formalizar a los trabajadores de una cooperativa que se llamaba Clave Integral. Pero resulta que cuando el trabajador lo fueron a vincular, no le respetaron la antigüedad, sacaron el personal enfermo y le firmaron un contrato a término fijo a un año. Y en este momento, Avianca, a principio, como en abril más o menos, le dijo al ministerio, listo, voy a formalizar a los trabajadores que están con Servicopava. Pero al día de hoy, finalmente, ¿qué está haciendo? Está sacando a todos los trabajadores que tienen la antigüedad, está enganchando personal nuevo. ¿Y qué va a hacer? Como la formalización es para personal activo, va a vincular trabajadores con 1 mes, 2 meses, 3 meses de servicio y ha votado a todos los trabajadores que venían con 10, 20 años de labor. A mí me ha llegado a mi correo electrónico hace, no sé, unos 6 meses, me llega con alguna frecuencia una oferta de Avianca, de unos cursos. No sé si son cursos IATA o no sé, una cosa así, que dice para manejo de materiales explosivos, para manejo de carga, ¿cómo llama? Fitosanitaria, etcétera. Y dicen el valor, la cantidad de horas y el valor que vale el curso. Entonces, me ha ocurrido que, porque yo pues circulo esta información, me han llamado algunas personas a decirme, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso será que si uno hace el curso, es que Avianca lo va a enganchar? Entonces, uno lo que siente es que si yo me voy a hacer un curso a Avianca, ya que casi como que tengo un pie metido dentro de Avianca, yo aprendo el cursito, ¿pero será que esa es la estrategia para ir reemplazando a los que ya están? Claro que sí, por lo menos el semillero que duraba 30 días, donde nos exponían diferentes partes de la operación de Avianca y teníamos que pasarlos con unos porcentajes de mínimo 80, máximo 100, 30 días ya lo pasaron a 2 semanas. Sale el personal mal preparado, lo mando para el counter
y por eso fue la congestión que vivieron todos los Colapso, viajeros todos estos hace días. unos 15 días más o menos, donde colapsó totalmente la operación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque todo ese personal es nuevo, no tiene experiencia. Hay compañeros que están nuevos, llevan un mes y salieron de escuela a un curso de 15 días y están en la operación, no saben qué hacer. No saben qué hacer esos compañeros, pero también la posición de nosotros. Nosotros no sabemos qué hacer nosotros porque nos toca terminar de instruir a la persona que nos va a reemplazar, porque lastimosamente sucedió ayer en la ciudad de Medellín, sacaron 4 compañeras con antigüedad altas, sacadas por la misma reestructuración, por oferta mercantil, porque ya ahorita Servicopava llama es oferta mercantil al trabajo. Sí, porque ya es un contrato civil, ¿no es cierto? Es un contrato comercial. Comercial. Hace una oferta para que le compren un servicio y finalmente el documento vinculante se llama oferta mercantil. Oferta mercantil y Servicopava con Rodríguez y con Marcio. Lo que tiene es una relación de socio. Sí, somos socios. Somos socios, entonces participamos de lo que nos pagan. Nos pagan Socios 100, que nunca a nos ustedes dan toca utilidad. uno. No, y unos socios que nunca nos dan la posibilidad de reunirnos para debatir, para nada, porque hacen unas asambleas mañosas donde no Porque tenemos... no son cooperativas de verdad, No, digamos, ¿sabes? pero allí vuelve y juega. No, Es eso no- que ahí está el mire, punto. Ese es el el nombre. problema es que es cuando la sal se corrompe ya no hay nada que hacer. Exacto, es correcto. Yo siempre he dicho, ¿dónde está Confecop? ¿Dónde está la Confederación Nacional de Cooperativas de Colombia? Esos señorones y señoronas que se dicen dirigentes cooperativos, Sí. es que no tienen ojos para ver, No, es es increíble. que no leen, es que no evidencian la burla que hacen con el sector cooperativo, con un sistema que a todas luces es muy bueno, si se aplica Sí, en su debida dimensión, pero que lo han convertido en un rey de burlas, porque claro, usted es socio y usted es socio, Socio. pero socio ¿para qué? Para trabajar. para trabajar. Yo recuerdo Sí, mucho sí. una frase precisamente en una audiencia de derechos laborales que hacíamos hace unos 8 o 10 años y un trabajador muy humilde se paró en la audiencia y precisamente lo dijo: nosotros somos socios de nuestra propia miseria. Porque ese trabajador no participaba de ningún nivel de utilidades de la cooperativa, porque la cooperativa estaba O sea, la únicamente... cooperativa no tiene planes de vivienda, No, planes de nada. recreación, planes de salud, nada. Tiene planes para echar a los trabajadores. Sí. Servicopava es el único plan que tiene: cómo echar al trabajador, cómo justificar un aparente despido con justa causa, pero que en últimas violó todas las condiciones de ley, allá no hay debido proceso, Bueno, allá no hay nada. Y como ahora estamos de ministra de Trabajo, que es vallecaucana, ¿han intentado usted acercarse a ella a ver si por lo menos les dice sí, lo voy a atender o algo o no? No, Claro no. que sí. Nosotros inclusive, gracias nuevamente al doctor Alexander López, que ha sido intermediario, tuvimos una reunión hace más o menos 15 días. 15 ¿Con ella? días con la doctora Griselda Restrepo. ¿Y ella qué les ha dicho? Es decir, ella inició un proceso de investigación sobre todos los despidos masivos que hubo a nivel nacional. Lo inició en la ciudad de Bogotá, en el aeropuerto, y lo inició en la ciudad de Palmira, en el aeropuerto de Palmira. Allá estuvo sentado con los compañeros despedidos, hicieron la querella, en ese momento está en proceso de investigación. Esperamos de que eso realmente dé un fruto. ¿Por qué? Porque es que la formalización para nosotros realmente es el fin de todos nosotros. Por lo menos en el caso que veníamos hablando con Marcio, nosotros ya nos quitó, tenemos una zozobra tan grande que nos quitó la dormida, Pero cuando nos usted quitó dice la que la comida. formalización es el fin para ustedes, ¿qué significa? ¿Que entonces sería preferible seguir siendo Servicopava? No, para nada. Entonces, Nosotros, ¿qué? mira, ¿Qué significa? nosotros qué es lo que luchamos dentro del sindicato, que Avianca se siente a negociar el pliego de peticiones. ¿Por qué? Porque nosotros Pero siempre si hemos ustedes son sido... sindicato de industria, ¿por qué hablan solo de Avianca? ¿Por qué no está Latam ahí, Copa ahí, Easy? Mira, lo que pasa es que nosotros como trabajos ANSA directos. somos un sindicato prácticamente nuevo, llevamos 2 años en la industria. La nacional está en la ciudad de Bogotá. Tenemos alianzas con otros sindicatos como es Astosas, Sintratac, ¿ya? Aquí en la ciudad de Palmira tenemos lo que es, pues tenemos unas alianzas con Migración Colombia, con otra serie de sindicatos, pero nosotros somos sindicato de industria. Podemos afiliar a otros compañeros que trabajan en el sector aéreo,
pero en ese momento estamos enfocados en la problemática de nosotros. ¿Por qué? Porque es que Servicopava, al decir que no pertenecemos al transporte aéreo colombiano, y Avianca, al decir que nosotros no somos trabajadores de la aerolínea, nosotros estamos esperanzados ¿en qué? En que las querellas que hemos pasado... Pero allí sí hay que insistirle al senador Alexander López, que lo está ayudando a ustedes, gracias a Dios, a que saque, pues, ¿cómo llaman los que dicen los viejos? Saque el perrenque, mijo, saque el perrenque. Sí, saque el perrenque para defender algo que es contraevidente. Es que precisamente en la ley de formalización del año 2011, el artículo que prohíbe la contratación de procesos misionales en el sector público y privado y que obliga a la formalización, es decir, la contratación directa por el verdadero empleador, es una proposición del senador Alexander López. Bueno, pues siendo así, es necesario que ustedes, yo sugiero, ¿no?, desde este medio informativo, que sigan presionando, aprovechando que hay una ministra que es vallecaucana, que quizás puede tener mayor sensibilidad frente a este tipo de problemática, y lograr que ella muestre o niegue esa contraevidencia, o sea, que la sancione. Que es claro, usted es Avianca. Yo cuando lo vi llegar aquí, y a usted que está ya sentado, yo dije, uy, ve, llegó Avianca aquí al estudio del canal. Qué honor, qué orgullo. Claro, y yo dije, aquí ha llegado un piloto y un copiloto. Sí. Esa es la imagen que vendemos. Claro, esa es la imagen que y es una imagen, ojo, y hay que decirlo con claridad, así como aquí cuestionamos ese mal manejo, esa irregularidad en el manejo laboral que se está dando por parte de Avianca como empresa, hay que admitir, y yo creo que ustedes lo deben admitir, que Avianca es una marca muy querida por los colombianos. Claro. Uno se siente, y cuando uno está fuera del país, sí que se siente orgulloso de que le digan Avianca, la colombiana, aunque ya el colombiano tiene no el colorcito y el nombre y la historia. Sí, Star Alliance ya. Sí, pero bueno, de todas maneras... Eso es lo que nosotros buscamos, es que Avianca encuentre, que nosotros los trabajadores encontremos el mejor lugar para trabajar, ¿qué es lo que yo y que lo reconozcan, esa marca, que sea la aerolínea preferida por todos. Y que ustedes también al mismo tiempo se comprometan con nosotros, los pasajeros, los consumidores del tráfico aéreo, a tratarnos de la mejor manera posible. Porque a mí por lo menos hay veces que me ha provocado ir y llamar a Germán Vargas Lleras y decirle, venga, peguen unos cantidades de costorrones a aquella gente. Sí, lo que pasa es que hay muchos casos donde los viajeros también desconocen lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, nosotros todos estos días estamos siendo afectados por estas convocatorias que está haciendo Avianca. Imagínense cómo me siento yo viendo que a mí me llaman a mi casa, a mi esposa, a todo el mundo, mis amigos, decirme, bueno, ¿qué tiene de cierto lo de los 1.500, 1.600 trabajadores que Avianca necesita? Hombre, por Dios, estamos afectados. Con básicos superiores, con básicos de 1.800.000 a 2.200.000. Sí, que no nos pagan a nosotros. Tengo un básico de 1.150.000 de tráfico, compañeros de equipaje 831. Sí, están súper mal pagos. ¿Y ustedes les pagan alguna bonificación? Nos liquidan el mínimo y extralegales, y lo demás son todo extralegal. Todo es ¿A título de bonificación o qué? Exacto. Lo de ellos es un salario básico que es el mínimo de este país, y entonces como son un sistema cooperativo, entonces tienen una liquidación de unas compensaciones extraordinarias. Exactamente. Y con esas compensaciones usted en promedio mensual ¿cuánto saca aproximadamente? 1.200.000. ¿Y usted? Más o menos 1.600.000. O sea, no alcanza a llegar a los 2 millones. Pero es que también eso tiene que ver con otra cosa. Ese pago que alguno diría, uy, pero es que es 1.600.000, no pilas, es súper mal pago, porque en últimas no solamente le están repartiendo disque las compensaciones extraordinarias, sino que es trabajador que está haciendo, por ejemplo, jornada nocturna. Es que él viene a entrar a las 9 de la noche. Se me acabó el tiempo, perdóneme, se me acabó el tiempo y ya me hicieron señales de que tengo que ser rápido. Pero el básico realmente de Avianca, de una persona, de equipajes, es de 1,5 millones, el básico. Y el de tráfico es de 3 millones de pesos. Yo les digo, uno los ve a ustedes tan elegantes allá cuando llega al aeropuerto, que uno dice, este es un funcionario, una secretaria que está en 2 millones. Eso es lo que piensan todos los viajeros. Claro. Y por eso muchas veces reaccionan así con nosotros. El Avianca está en 1,5 millones. Si ellos fueran Avianca estarían en 1,5 millones, de ahí para adelante lo demás. Pero ellos para llegar a 1,5 millones tienen que fajarse. Exactamente. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Le agradezco a mis colegas Luis Gabriel Rodríguez y Nelson Sánchez que hayan cedido los espacios de la tertulia a ustedes para poder amplificar este hecho.
es muy importante, amable televidente e internauta que nos ve en este programa y que nos podrá ir viendo en YouTube, en el canal el canal 2, en la online canal 2.co, en las redes sociales, etcétera. Es cierto que el mundo de la economía cambia aceleradamente, pero no puede ser aceptado que el mundo de la economía cambie aceleradamente únicamente en favor del capital. El mundo de la economía seguramente que tendrá que cambiar porque la vida es dinámica, pero no necesariamente a costa del factor más débil del eslabón económico, que es el factor trabajo, es decir, el talento humano. Necesitamos, es un acto de inteligencia, ni siquiera es de justicia. Una empresa como Avianca que pague mejores valores a sus trabajadores, que les dé mejores condiciones contractuales, primero va a ganar mayor sentido de pertenencia para su compañía. Y usted y yo, como consumidores, si apoyamos este tipo de reclamos y de denuncias evidentes de los trabajadores para que mejoren su situación, usted y yo estamos apoyando nuestra propia seguridad. Porque un trabajador desestimulado, un trabajador resentido, es un trabajador que pueda que no cuide nuestra maleta, pueda que no cuide nuestra reserva, pueda que no cuide nuestro derecho a la silla que nos asignaron, y al final nos vamos a ver afectados. Así que al final el problema no es de ser justos, al final es un problema de ser inteligentes socialmente hablando. Tenemos que entender que todos comemos, que todos tenemos derecho, y además cada uno tiene un estómago. No nos queramos comer 3 almuerzos porque no nos caben, y si nos caben nos indigestan. Comamos un almuerzo bien comido, pero dejemos que los demás trabajen y ganen suficiente para comer cada uno su propio almuerzo. Buenos días. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.